Gracias por acompañarnos a la presentación de esta mesa que sin lugar a dudas será de interés. En esta ocasión, aunque es en poco tiempo, trataremos de analizar cuáles son los efectos de la pandemia que actualmente nos ataca a todo el mundo y qué es lo que podemos ver hacia el futuro. Entonces, primero veremos que la aparición de la epidemia que se convirtió en pandemia, ocasionada por el SARS-CoV-2, trajo como consecuencia la enfermedad denominada el COVID-19, que cambió de forma rápida la forma de hacer las cosas en la academia, en la cultura, en la economía, en la política, en los aspectos relevantes de la vida cotidiana y que eventualmente ha trastocado la normalidad de las personas. La ciencia y la tecnología, bueno, son como los elementos, son como el soporte que nosotros como seres humanos tenemos como para enfrentar este tipo de situaciones. En el área de la ciencia de la vida, de la biología, encontramos que, bueno, es un evento que se viene presentando, que va avanzando de manera muy lenta, pero que va abordando los aspectos importantes de la vida. Entonces, esto, sin lugar a dudas, nos va a traer un cambio en la forma de ver los virus posteriormente y en el cambio incluso de los paradigmas nuevos que seguramente se van a generar. En esta ocasión presento al doctor Alberto Mendoza, que es ingeniero bioquímico, profesor de la UACM, maestro, doctor en ciencias y especializado en farmacología del Centro de Investigación Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB. Él ha realizado trabajos importantes, es uno de los activos científicos con los que cuenta la universidad, y a él le preguntaremos qué es lo que usted como científico piensa que va a cambiar de aquí a que concluyamos primero la primera fase de la vacunación, de lo que llaman el efecto de rebaño, y posteriormente, ¿qué es lo que podríamos esperar de desarrollo en el área de las ciencias biológicas? Por favor, profesor. Muchas gracias, ¿no? por la invitación. La pregunta se puede analizar de diferentes ángulos, ¿no? Uno de los principales cambios que ha tenido la ciencia es en términos de interacción. Los congresos que se han presentado o que se presentaron durante el periodo de pandemia fueron totalmente en línea, se estuvieron llevando a cabo cuasi normal y de manera inesperada. La participación fue buena, las ponencias fue buena y los medios electrónicos funcionaron, ¿no? Quizás se vio afectado en términos económicos lo que se le denomina el turismo científico, pero en cuanto a la parte de la divulgación de conocimiento y de contacto con colegas en otras universidades, se dio de manera cuasi normal, ¿no? Ahora, después de la vacunación, pues lo que esperamos es seguir cuidándonos, porque la vacuna nos protege para que la enfermedad no nos dé tan duro, pero no nos hace inmunes a la enfermedad. Entonces hay que seguirnos cuidando para no ser portador, y hay que ver también los tiempos que duran los anticuerpos. La mayoría habla de 6 meses, un año. Entonces tendremos que estar siempre o prácticamente siempre vacunándonos 1 o 2 veces por año. Se tiene que mejorar la vacuna, a avanzar a una vacuna que sea de una sola dosis, y se tiene también que tener una vacuna que los anticuerpos pues duren el mayor tiempo posible, ¿no? ¿Por qué menos tiempo? Bueno, es una vacuna que se desarrolló muy rápido. Estoy seguro que se irá mejorando, se irá cambiando. Fue muy rápido debido a los avances que había en los laboratorios en técnicas de clonación y de vacunas. Se aprovechó todo el conocimiento y la capacidad instalada, lo cual también hace pensar que invertir en ciencia, que invertir desarrollo tecnológico es provechoso, ¿no? A veces no se visualiza el impacto que se tiene cuando uno
abona o invierte en ciencia. En el caso de nosotros, pues se sabe que estamos prestando los laboratorios, perdón, los refrigeradores para guardar las vacunas, por lo cual es bien es aprovechada actualmente. Nos hace falta infraestructura en ciencia, también eso fue notorio, que hace falta infraestructura en ciencia. También fue notorio que hacen falta capacidad instalada. Tenemos nosotros, o como sociedad, como país, tenemos que generar estrategias. En casos de pandemia, aumentar nuestra capacidad instalada, tener planes de cómo instalarnos y cómo deben funcionar ciertos refugios, no solo en casos de inundación o en casos de desastres naturales, sino también en casos de desastres biológicos. Tenemos que tener planes que nos permitan a nosotros resguardar a la población y darle la atención médica necesaria. El número de respiradores que teníamos era muy bajo, era muy bajo, ¿no? También se notó que la capacidad instalada en términos de enfermedades respiratorias era pobre, y la pandemia hace notar este desabasto también en capacidad instalada. En cuanto a investigaciones y tipo de investigación, yo creo que muchos de nosotros estaremos virando para la búsqueda de nuevas antivirales que permitan atacar o combatir este tipo de virus. Seguramente estaremos conviviendo con ellos un largo tiempo, y como estamos notando que las nuevas variedades o tipos o subtipos que empiezan a generarse, algunos los cubre la vacuna, parece ser que la mayoría los cubre la vacuna, que se le escapen a la vacuna y volvamos a entrar a problemas similares como el que estamos viviendo, ¿no? Pero eso es una proyección que no podemos dejarla de lado, ¿no? Ese sería como los enfoques que estaría yo visualizando. Gracias. Gracias, profesor. Por otro lado, nos acompaña el maestro René Sagredo, que también es profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Él es ingeniero en sistemas electrónicos industriales. Ha sido coordinador del Colegio de Ciencias de Ciencia y Tecnología de la UACN, y ha realizado algunos trabajos de investigación y prácticos para facilitar el trabajo de las personas, incluso de las personas con capacidades diferentes. Maestro René, estos cambios, estos momentos de crisis generalmente también son momentos de grandes impulsos en el área de la ciencia y de la tecnología. Vemos que, por ejemplo, se adelantaron mucho los procesos de desarrollo de las plataformas digitales. Hubo nuevos nichos de desarrollo de la tecnología para facilitar las cosas y para poder atender todas las necesidades que se van generando de una sociedad cautiva, ¿no? Que está en cautiverio. ¿Qué nos puede platicar al respecto de esto? Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias ante todo por la invitación a este gran evento de la Feria del Libro. Y bueno, como lo dijo, los obstáculos nos dan el puntapié para generar nuevos impulsos, ¿no? Para generar nuevos conocimientos y sobre todo para adaptarnos. Lo vemos hoy en día, donde la mayoría de la sociedad tuvo que adaptarse, tuvo que apropiarse de este conocimiento, y me refiero a las TICs, ¿no? Las formas nuevas de comunicación, el uso del internet, el uso de la tecnología actual, como son las computadoras, las videoconferencias, como lo que estamos realizando hoy en este momento,
pues esa adaptación de ese conocimiento se tuvo que unir a la sociedad, ¿no? A todos nosotros, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el laboral, en el productivo. Las nuevas tendencias, vemos ahora que no solamente en el campo laboral, me refiero a las industrias, se tienen ya las mismas características de producción, sino que ahora se empiezan a transformar las máquinas de manera autónoma, de tal manera que comienzan a producir, comienzan a hacer sus actividades o tareas de manera autónoma. Y hay que diferenciar una cosa. Antes teníamos la automatización, donde máquinas hacían o había procesos repetitivos, y ahora no, ahora ya se incursiona una palabra, bueno, es una gran área a todos estos procesos que se refieren como inteligencia artificial, donde ya las máquinas empiezan a resolver problemáticas mínimas, claro, resolver problemáticas mínimas para generar sus tareas en específico. Y algo muy importante es que sobresale un binomio, el trabajo en conjunto entre máquina y operador, o máquina, programador, máquina, usuario, empieza a ser un binomio muy estrecho en el cual propicia una mejor sinergia y sobre todo un mejor potencial ahora en términos de cuestiones de desarrollo. Sí, es algo muy importante. Y esto nos lleva a también otro enfoque. Los usuarios, las personas que van a estar conviviendo con esta tecnología, como nosotros ahora con las computadoras, tenemos que tener mayor conocimiento de cómo usarlas. Debemos ahora saber cómo funcionan, cuáles sus características, cuál es su vida de operación y más aún, qué provecho podemos obtener de ellas, pues en beneficio, como es nuestra área de ciencia y tecnología y la ingeniería, pues en beneficio de la misma humanidad. Eso a grandes rasgos es lo que ahora nos está impulsando a esta apropiación de la tecnología y el uso de las comunicaciones, las TICs, el uso de las comunicaciones a nuestro favor, en todos los ámbitos, desde el educativo, el tecnológico, el de gobierno, ¿no? Y de todos los eventos. Entonces, ahora este binomio tecnológico-humano creo que da otra brecha, abre otra brecha y otro impulso muy fuerte para lo que ahora vamos a vivir en estos días y los días, meses, años que vienen. Gracias, profesor. También nos acompaña el profesor Israel López Reyes. Él es investigador, profesor investigador de la UACM. También él es del área de promoción de la salud. Él tiene una larga trayectoria, a pesar de su corta edad, como profesor, como investigador. Tiene bastantes, 18 títulos publicados, es docente en alrededor de 11 materias. Actualmente está en el área de promoción de la salud y bueno, es un gusto poder escuchar su apreciación sobre lo que representa o lo que va a representar en el futuro. Entendemos que este virus ataca a millones de personas en el mundo, deja una estela de muertos a su alrededor, pero también deja una gran cantidad de daño colateral, no nada más en la economía, en la política, en la comunicación, en la cultura, sino en las personas, en sus familias, en sus núcleos donde conviven. ¿De qué tamaño es esta afectación, doctor Israel López? Muy bien, César. Muchas gracias, al igual que los colegas, por la invitación. Y bueno, esta afectación que tú comentas, realmente las dimensiones que se están previendo, pues yo creo que tardará un tiempo en verse cómo está la situación, cómo se dan las cosas. Leía yo por ahí una información de una psicóloga europea, ella, que comentaba que esta situación que estaba viviendo el mundo es única, ¿no? Que era como un experimento en el que pues no se sabe el resultado, ¿no? Que es prácticamente una caja negra en la que pasará un tiempo en el que se vea
qué situaciones conduce ese distanciamiento, las personas resguardadas en casa, pérdida de empleos. Entonces, en muchos sentidos, la afectación económica, la cuestión social pues desde luego lo social se van a ver afectadas, pero yo considero que muchas de estas cuestiones pues tardará tiempo en que se ventile y en que veamos cuáles son las dimensiones de esta afectación que nos está causando una enfermedad nueva, un virus relativamente pues muy peligroso en el sentido de la amplia dispersión que ha tenido en el mundo. Ya señalaba hace rato también el colega Alberto, que aunque los avances tecnológicos han sido bastante beneficiosos para hacer frente a esta crisis, llevaron, por ejemplo, a la creación de una vacuna casi en un año, ¿no? Poco más de un año. Cuando estos procesos o estos procedimientos llevan más tiempo, 5, 10, hasta 15 años o 20 años más, ¿no? Sin embargo, echando mano de muchas de las tecnologías ya existentes, sobre todo del DNA recombinante, ¿sí? Es como pues están diseñando básicamente 3 tipos de vacunas, ¿no? Una que tiene que ver con ácido nucleico, RNA básicamente, en nanoliposomas, otra DNA en un vector viral, que es adenovirus o este otro virus de la enfermedad de Newcastle, donde realmente se usan como estuches, como vehículos transportadores, ¿no? Entonces, eso permite que si se pueda diseñar una vacuna contra COVID, contra SARS-2 coronavirus en este momento, y después contra otras enfermedades, usando esa posibilidad de utilizar estos vehículos transportadores o estuches. Entonces, eso ha acelerado demasiado, pero también habrá de repercusiones en las cuestiones económicas que ya hace rato mencionaba, ¿no? Y mencionaban también los colegas, donde se verán, por ejemplo, pues la pérdida de empleo y muchas de las relaciones económicas que se tienen entre, por ejemplo, en nuestra región, América Latina. Leía yo unos datos de la CEPAL, que es esta Comisión Económica para América Latina y el Caribe, donde decía que todo esto que ha generado la pandemia ha traído pues, nuevas formas de trabajo. El teletrabajo, la teleeducación, etcétera, pero que se tienen que lograr nuevas formas de producir bienes y servicios a nivel local, porque se van a ver trastocadas o debilitadas ese comercio que se tenía con, por ejemplo, nosotros con los Estados Unidos, básicamente, con países de Sudamérica, con Europa, etcétera, y que necesitamos fortalecer, ¿sí?, la producción nacional, la producción regional, ¿sí?, a través de los trabajos que puedan la ciencia y la tecnología. Sin embargo, también los colegas hace rato mencionaban algo que es, por ejemplo, la baja inversión que hay, ¿no?, para investigación y desarrollo. En México y en toda la región no va más allá del 0.7% del PIB, del Producto Interno Bruto. Y es algo que es sumamente muy bajo y, por ejemplo, esto pues sigue manteniendo situaciones, como mencionaba René, de las condiciones que tiene, por ejemplo, nuestra infraestructura digital, que está sumamente rezagada en nuestra región comparado con otros países. Y aunque bien mencionó Alberto, pues ha funcionado
el trabajo de los investigadores, de los docentes, de las universidades, de la industria, de las actividades económicas a través de las videoconferencias, de el trabajo a distancia, pues sí se ha visto relativamente limitado porque no tenemos una infraestructura tan igual como en otras regiones, ¿no? Que nos permita esa solvencia de una infraestructura digital sana que seguramente tendrá que preverse y modificarse a raíz de esto que estamos viviendo, así como lo que ya decía, ¿no? De esas nuevas formas de producir y que se debe de fortalecer la relación entre la ciencia y la tecnología, precisamente, pues con el sistema productivo en adelante. De momento, no sé si con eso respondo, o al menos parcialmente, esta inquietud que comentas, César. Sí, claro, claro. También nos acompaña el profesor investigador Eduardo Delgado Fabián. Él es de la Academia de Protección Civil. Él es ingeniero bioquímico con estudios en materia de protección civil y, bueno, tiene una labor importante. Profesor, en el caso de la protección civil, al parecer, por lo que se ve, por lo que vemos todos los días en los medios, los sistemas de protección civil han quedado rebasados, siendo que la protección civil, desde su planteamiento en la ONU y desde su formación, tiene como la idea de poder organizar todos estos eventos. Estamos ante un evento sanitario que requeriría de la instalación de un comité nacional de protección civil para atenderlo de manera multidisciplinaria, de manera integral, no solamente con una secretaría o con el lineamiento, dictando políticas específicas, sino creo que este es un problema que ataña a toda la sociedad y como tal, el área o las áreas de protección civil serían también las que tendrían que estar participando de alguna manera, sobre todo en la manera reactiva y en la manera preventiva. ¿Cómo ve esta situación, doctor, ante esta problemática y parece como que nos agarraron descuidados? Muy bien, muchas gracias, César, por la introducción y gracias a mis compañeros por estar aquí compartiendo la mesa conmigo. Y bien, en términos de protección civil, que es la pregunta que me hace César, pues efectivamente en México pues existe el Sistema Nacional de Protección Civil que se generó desde el terremoto de 1985 y se genera precisamente porque nos agarra como si nos agarrara desprevenido un evento de esa magnitud y bueno, efectivamente fue un desastre, una catástrofe, una gran tragedia que en México no había tenido equiparación, ¿no? Entonces, a raíz de eso se genera el Sistema Nacional de Protección Civil después de una serie de trabajos, de una labor de reconstrucción derivado del terremoto y se van generando una serie de planteamientos, de instancias que van a integrar el Sistema Nacional de Protección Civil, denominado por sus siglas SINAPROC, y se genera una legislación bastante amplia. Hoy en día es de las legislaciones, tanto a nivel federal, que en este caso es una ley general, porque involucra a los 3 niveles de gobierno, que esa es una parte muy interesante para dar respuesta a la pregunta que se formuló. Habilita y da tareas a los 3 niveles de gobierno y a la vez instruye que se generen instrumentos legales para cada entidad federativa, inclusive con la posibilidad de que cada municipio genere una legislación propia o al menos reglamentación. Entonces, en México existe todo eso. Hay una ley general, hay leyes en todos los estados, los 32 entidades federativas tienen una ley de protección civil. La primera, que se llamó de gestión integral de riesgos y protección civil, fue la de la Ciudad de México, y ya de ahí, actualmente la nueva ley
general que se aprobó en enero. Esta reforma ya se llama Ley General Ley General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Y de ahí para abajo, las reglamentaciones y legislaciones estatales. Ahora, ¿por qué es importante esta parte? Porque estamos hablando de que la gestión del riesgo. O sea, no puede llegar a suceder algo sin que lo hayamos previsto y estemos prevenidos. O sea, no podemos decir que no sabíamos que iba a pasar, ¿no? En términos de pandemias, o bueno, de epidemias, tuvimos hace menos de 10 años una epidemia con la que le llamaron la fiebre porcina o la gripe porcina, en fin. O sea, ya tenemos antecedentes, al menos en la Ciudad de México, como para poder haber instrumentado algo. Entonces, una gestión integral de riesgos implica que tenemos que tener concebidas algunas cosas. En la ley anterior, que terminó su vigencia ahora en enero, que era la Ley General de Protección Civil, se hablaban de 2 fondos, el FONDEM y el FOPREDEM. Bueno, inclusive de 3 fondos, pero el FONDEM era para que cuando hubiera el desastre nosotros tuviéramos dinero para actuar. En este momento estamos ante una emergencia, es un desastre, una catástrofe. El FONDEM era el recurso de donde íbamos a disponer para poder atender. En este caso, comprar las vacunas, por ejemplo, por dar uno. Comprar los respiradores, porque se están requiriendo, y como bien lo dijo Alberto, no tenemos suficientes respiradores, o no teníamos, entonces tenían que adquirir. El FONDEM nos lo hubiera permitido. Existía el FOPREDEM para la prevención de los desastres. Era invertir en ciencia, por ejemplo, para poder estar preparados ante situaciones como esta. El FOPREDEM también desapareció. Ahora lo que nos plantea la ley más bien son mecanismos de financiamiento que hablan más de una transferencia del riesgo, es decir, de acudir a aseguradoras o a reaseguradoras para poder tener los elementos o contar con los recursos parcialmente para poder enfrentar alguna situación. Entonces, bueno, hoy, por ejemplo, yo diría que analizando los impactos que nos trajo la pandemia, bueno, por un lado, en la parte científica, tendríamos que hacer una evaluación de nuestra política científica, incluso de la política científica de toda la región, de América Latina, ¿no? El Banco Interamericano de Desarrollo ya está emitido documentos muy bien estructurados, haciendo una revisión de lo que está ocurriendo, hacia dónde deberíamos de irnos, qué cosas nos faltaron, qué cosas hicimos bien y con qué cosas sí se contaba, que nos han ayudado a enfrentar la situación. Pero, por ejemplo, en este caso, aparte de que tenemos que revisar nuestra política científica, que ha ido dejando cada vez más de lado el financiar la ciencia para situaciones como la actual, porque de repente pareciera que es estar financiando algo de una élite, algo de capitalista, pareciera de pronto. Digo, se han oído voces que años anteriores manejaban eso y de que se debería de financiar otro tipo de actividades y no precisamente la ciencia. Hoy la realidad nos está poniendo de regreso, nos está regresando al paradigma anterior, ahorita que hablábamos de los nuevos paradigmas. Y por el otro lado, todos los impactos sociales que fue a nivel mundial, por ejemplo, en términos empresariales, afectó en las ventas, afectó en la misma producción, afectó en el empleo, una cadena de despidos, afectó en el acceso a los insumos. Entonces, toda esta cadena productiva en muchos ámbitos se vio muy afectada. Le pegó durísimo, principalmente a cosas como el turismo y la industria restaurantera. Digo, son de los grandes golpes, y es donde tenemos de las cosas que, por ejemplo, en México, es la parte, son los servicios que más prestamos. Nuestros mayores ingresos, o al menos uno de los 3 grandes ingresos para el Producto Interno Bruto, viene del turismo. Y ese turismo, aparte de la parte hotelera, digamos, está la restaurantera. Entonces, en ambos casos se vio afectados. Algo que ya mencionó Israel, muchas de las empresas, instituciones paraestatales, etcétera, se tuvo que recurrir a el teletrabajo, bueno, el trabajo a distancia a través de computadoras, y eso nos hizo reflexionar acerca de cómo estamos, si contamos con las nuevas herramientas digitales, si tenemos la capacidad, las plataformas virtuales para poder darle soporte a todo esto, y
si realmente en términos laborales contamos con esa flexibilidad y la capacidad para reorganizarnos en estos términos, que esa es una parte importante. Y otra que tiene que ver con el aspecto de protección civil, la aplicación de los protocolos de seguridad. Todo el mundo, en todas las empresas, bueno, en muchas de las empresas e instituciones de gobierno, etcétera, se tuvieron que diseñar o adoptar los protocolos que se estaban trabajando a nivel nacional y que los estaba dictando principalmente la Secretaría de Salud. Cuando, por ejemplo, esta parte, por un lado, le podría haber tocado a la Secretaría del Trabajo haber contado con protocolos, o bien, por el otro lado, una Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, que es la encargada de atender emergencias, de tener protocolos, de que no nos agarren con el problema de que no estaba preparado y no sabía qué hacer, porque en términos de protección civil y gestión de riesgos, no debe haber una crisis que no hayamos previsto. Entonces yo creo que ahorita esto fue algo de lo que nos ocurrió. Estar invadiendo funciones, no respetando las atribuciones de otros y no conduciendo la solución de los problemas con las personas a las que les corresponde atender una emergencia, sea la que sea, gestión integral y protección civil. ¿Qué requerimos como protección civil y gestión integral? En términos biológicos, en términos médicos, cómo está operando el virus para que yo pueda generar protocolos, acciones que protejan a la sociedad y que más bien incluyan a la sociedad, porque la protección civil es de que todos como ciudadanos nos podemos proteger, entonces yo les pueda comunicar la mejor acción que deben realizar de acuerdo en términos científicos lo que está sucediendo, en términos epidemiológicos lo que está ocurriendo y en términos sociales la respuesta que estamos dando. Creo que por el momento es una respuesta al planteamiento que me hiciste, César. Sí, muchas gracias. Vemos que, bueno, la pandemia tiene casi 1 año y medio que se declaró en China y hemos visto cómo ha ido avanzando lentamente por todo el mundo. Nosotros tenemos ya más de 1 año confinados. Sin embargo, parece que la emergencia nos agarró como descuidados, como lo planteaba hace un momento. Con el tiempo o con la velocidad con la que se mueve un virus un virus como este, ¿ustedes cómo ven, qué piensan que va a suceder en el futuro? Ahorita este tema va a ser un tema que se va a estar tocando durante los siguientes 20 años, yo creo. Va a ser el objeto de estudio de casi todas las disciplinas, casi todas las áreas del conocimiento. Es un poco como lo que sucedió en la peste negra, la gripe europea, pero que en esa ocasión, por tener menos elementos, tener menos conocimiento, menos desarrollo de la ciencia, de la tecnología, cobró muchas más víctimas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Pueden contestar quien guste? ¿Qué piensan que es lo que va a pasar? ¿Y qué es lo que ustedes pueden ver dentro de su área de interés académico? Adelante, el que use. Pues si quieren, comienzo con mi opinión. Bien lo señalabas, César, realmente esto de las epidemias, las pandemias son una cuestión que han acompañado a la evolución del ser humano en todo momento, ¿no? De los antiguos egipcios, la China milenaria, etcétera, en Europa, y recientemente, hace 100 años, la influenza, la gripe española, y hace 10 años aproximadamente, ¿no? Esta influenza H1N1, y hoy esta situación de el SARS-CoV-2, pero seguramente en las décadas o en el siguiente lustro quizá, nuevamente veremos o unas variantes, como ya señalaba por ahí René y Alberto, o nuevas enfermedades, ¿no? Que generalmente pues, pueden ser las más presentes, estas virales. Y mucho es derivado pues, de la gran cantidad de seres humanos que somos y esa presión que se le ha hecho
pues al entorno, al ambiente, a la naturaleza, ¿no? Cada vez estamos más inmiscuyéndonos o habitando, invadiendo nichos que pues estaban naturales, vírgenes, con otras especies, y esos reservorios, pues ahí han ahora trastocado y brincado muchas de estas infecciones de otros animales, de aves, de cerdos, de animales silvestres, murciélagos, etcétera, hacia el ser humano. Y seguro va a seguir ocurriendo, César. No es que yo sea mago, no es una cuestión que es ya bien documentada y que muy probablemente, pues, por desgracia, tendremos que seguir padeciendo, y ojalá esto que estamos recién viviendo, pues nos deje una buena experiencia y mucha enseñanza para quizá enfrentar de mejor manera esas otras situaciones. Gracias. Sí, adelante, ¿alguien quiere continuar? Pues yo agregaría un aspecto que es importante, ¿no? Impulsar las capacidades locales, por ejemplo, o sea, no depender de un mandamiento, en este caso federal, que venga desde el Poder Ejecutivo o alguna instancia que se designe o se nombre para que sea el portavoz de no sé, una verdad o una solución. Digo, sin ser yo peyorativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, te tendría que pensar en invertir en recursos humanos, infraestructura, insumos, para adaptar lo que ya se tiene en avances globales, mundiales, a las realidades locales y regionales, ¿no? Esto tiene que ver mucho también con esta ciencia abierta que hay ahorita y en que antes de que yo ya aparezca publicado un documento, una investigación, pues hay manera a través de los canales virtuales, correo electrónico, blogs, etcétera, de ya empezar a compartir casi de manera instantánea los nuevos descubrimientos, avances. Digo, revisaba antes con motivo de esta mesa, lo rápido que se dio la respuesta, por ejemplo, desde que apareció el virus. Bueno, por ejemplo, el 11 de enero, más o menos, en Shanghái se publica en internet la primera secuenciación genómica del coronavirus, el 11 de enero, cuando allá apareció en diciembre los primeros casos. Para el 18 de marzo, laboratorios y centros de investigación en varios países del mundo empiezan a realizar pruebas serológicas para detectar la presencia de anticuerpos del nuevo coronavirus. O sea, gracias a esta gran apertura y esta comunicación que se tiene, que ahora es la que predomina, ¿qué fue? No, en 2 meses ya se tenía un avance en diferentes lugares del mundo. No esperamos a que de Shanghái, China, saliera un barco y viniera a aterrizar en el puerto de Veracruz para traernos la información o el paquetito con el virus ultracongelado en un refrigerador prestado de no sé dónde. En fin, entonces esto es lo que nos está facilitando mucho esta apertura, y yo creo que aquí es lo que se tiene que empezar a invertir en financiar las capacidades locales e incrementar la inversión en infraestructura científica y tecnológica para lo que es la biociencia, laboratorios que tengan bioseguridad, incluso de nivel 3, promover los laboratorios compartidos. Y una cosa que es muy importante aquí es simplificar la burocracia para la adquisición de equipos e insumos, ¿no? Y que no haya intermediarios. Lo que pasó con los respiradores, ¿no? De que decían, oye, que ya trajeron 100 respiradores y a precios exorbitantes, ¿no? Entonces, eso no puede seguir sucediendo. Adelante, profesor. Sí, gracias. Bueno, yo quiero complementar lo que dijeron mis antecesores, profesores. Creo que hay un tema principal que es a donde debemos o se van a dirigir las ciudades, y es un tema que ya ha salido desde hace un tiempo, que se llama ciudades inteligentes y sustentables. Si realmente queremos ser ciudades inteligentes, tendremos que trabajar con 3 temas. Una es aumentar la interconectividad,
adaptarse, ¿no? Como lo decía Israel anteriormente, a las nuevas formas de producción y de venta, a organizarse y tener una retroalimentación en este ámbito. Ahora, ¿cómo se va a lograr todo esto? No hay una forma más que la inversión. Es muy importante la inversión porque no nos vamos a poder interconectar si la población no tiene acceso, ¿no?, a esta información por TICs, ¿no? No vamos a poder tener esa información que llegue a cada uno de los integrantes de una ciudad si no se tiene una computadora a través de cómo se llegue esa información. ¿Cómo vamos a adaptarnos a las nuevas formas de producción? ¿Cómo vamos a adaptarnos a los nuevos retos del área de investigación? Simplemente con la inversión en todos estos campos. No hay más que eso. Entonces, si queremos convertirnos en una ciudad, de la Ciudad de México inteligente, o de cualquier estado de la República, una nación inteligente, tendríamos que ir cambiando. Y creo que iremos para allá conforme las circunstancias y la inversión y todo se asienten en cada uno de sus escenarios. Iremos para allá, no solo a nivel local de la Ciudad de México, sino a nivel nacional. Creo que esa es una tendencia que iremos viendo, ¿no? Iremos viendo, ¿qué tan rápido, qué tan lento? Bueno, hay factores que van a intervenir allí para poder desarrollarlo. Con esto, aquí termino mi participación en este gran evento de la Feria Virtual del Libro en el 20º aniversario de la UACM. Gracias por la invitación y aquí tengo mi comentario. Gracias. Pues... muchas gracias, profesor Sagredo. Profesor Alberto Mendoza, ¿quisiera comentar algo? Sí, muchas gracias, muchas gracias. Retomando algunos hablaron mis colegas, hace algunos años hablábamos de sustentabilidad alimentaria. Hoy también tendríamos que hablar de sustentabilidad farmacéutica, biológica y digital. Tenemos que aprender a generar recursos que nos permitan depender menos de cargamentos de vacunas y aprender nosotros a diseñar y a preparar nuestras propias vacunas. Tenemos que pensar en algún momento en algún programa nacional para enfermedades emergentes que tenga la capacidad de reaccionar a este tipo de situaciones y sí, avanzar también a ciudades inteligentes y a ciudadanos inteligentes. Ciudadano que no cuestione si la vacuna es buena o es mala, que no cuestione el uso de cubrebocas, que aprenda a seguir los lineamientos que les dicta el sistema de salud y aprender a distinguir qué es una noticia falsa y qué es una noticia verdadera. Tenemos que tener canales de comunicación muy precisos y el ciudadano tiene que aprender a seguir la normativa que le está dictando la autoridad de salud y no cuestionar a la autoridad de salud porque esté relacionada por un político, por una persona, porque no nos gusta quien esté. Eso es independientemente a las directrices que dictan los programas de salud. Ningún gobernante va a querer que su pueblo se enferme, entonces las directrices de los programas de salud seguro serán las más precisas. Y si pensamos en un programa de desarrollo integral de enfermedades emergentes que no esté relacionado a un poder político, sino que sea algo institucional y autónomo, como algo así como el INE, por ejemplo, que sean un grupo de asesores, un grupo de personas que aporten esas directrices y que sumen a las problemáticas y al desarrollo para combatir tanto en campo como para prevenir o como para formar estos grupos que estén al frente, tener y salvaguardar la salud del pueblo. Yo creo que los ciudadanos también respetarán las normas. Es increíble que haya gente que la enfermedad no existe, nos quieren matar a todos. Es un estudio de una inteligencia superior y los extraterrestres están platicando con nosotros, está este estudio para matar a los que menos tienen. O sea, se escucharon versiones que cuando eran increíbles, eran impensables, pero para muchos era su verdad. Y en esa verdad, pues evitaban los cuidados, y al evitar los cuidados, pues dispersan el virus. Entonces tenemos que
también tener un programa de educación para la salud desde las primarias y que los niños, al igual que en México, ya es increíble, pero cuando escuchan la alarma sísmica todos se repliegan. También tenemos que tener programas de salud donde los niños aprendan la importancia del lavado de manos, aprendan la importancia del lavado de dientes, aprendan la importancia de ciertos higiénicos, ¿no? Y también al mismo tiempo estaremos previniendo enfermedades tipo cólera, por ejemplo, muchas enfermedades gastrointestinales que tenemos en México por tipo de contagio ano-boca, ¿no? Aprenderemos también al mejor manejo y cuidado de los alimentos y la interacción con personas, ¿no? El aprender a estornudar, ¿no? El estornudo de etiqueta, y no simplemente hablando por el SARS-CoV-2, sino por cualquier otra enfermedad viral que uno puede tener y que puede evitar que el vecino de al lado o el compañero de al lado se infecte, porque nosotros estamos siendo prudentes a la hora de estornudar, ¿no? Entonces son puntos que en los años venideros tenemos que pensar y tenemos que replantear, ¿no? Igualmente agradezco la invitación a esta mesa. Un gusto y un placer vernos, aunque sea por este medio, y saludarnos, ¿no? Gracias, maestro César, gracias, Israel, gracias, Eduardo, y gracias, René. Saludos. Muchas gracias. Indudablemente, estos momentos de crisis auguran un cambio en la sociedad, en las costumbres, en la forma de comunicarse, en la forma de la información, y sobre todo parece que es un retraso en la cuestión económica, que tal vez sea el augurio de un nuevo desarrollo, de un nuevo modelo, tal vez el fin del capitalismo, el neoliberalismo. Eso ya lo veremos con el transcurso del tiempo. Agradezco infinitamente que hayan accedido a compartir con nosotros un poco de su conocimiento, y seguramente nos estaremos viendo más adelante en otros episodios, tal vez menos desafortunados, para igual comentar acerca de lo que hacen los científicos de la UACM por la sociedad, su trabajo, sus áreas de interés, y bueno, y esperemos que eso sea de utilidad y de interés para quien nos está viendo. Por el momento es todo, y muchas gracias por atender este llamado.